Hace aproximadamente 3 años, Juan Carlos me convocó como profesor de un taller que él había creado ya hacía varios años atrás, cuando él estaba desempeñándose como profesor de la Academia Profesional de Artes Plásticas acá en Pinar del Río. Y este era un taller que se llamó Farmacia, como un método más de creación dentro de la escuela para los muchachos. Y me convocó, bueno, para ser profesor de dibujo, porque él pretendía desarrollar aquí en Pinar del Río una especie de academia, ¿no? Por la falta de la academia que ya no existió más desde el año 2012. Él pensó en retomar esta idea del taller, una idea muy interesante porque aglutinaba no solo a jóvenes que estaban interesados en las artes plásticas y de hecho que habían sido graduados de la Escuela de Instructores de Arte, sino también a personas que venían de otras esferas de la vida normal y que les interesaba de alguna manera crear, ¿no? A partir de sus ideas, de sus conocimientos. Y en este taller, que funcionaba, recuerdo que funcionaba todos los lunes, y comenzó precisamente aquí en esta escuela donde estamos dando el taller actualmente. Y él me convocó a mí para dar un taller ya más bien vinculado a la representación de los objetos reales a partir de 12 años. Juan Carlos gestionó un local, le dieron, para suerte nuestra, este mismo local donde estamos ahora en las clases, que fue el local que nosotros cuando empezamos a estudiar artes plásticas, cuando teníamos 12 años, estudiábamos acá. Es decir, fue para nosotros como personas también un recuerdo muy bonito, ¿no? Retornar al lugar donde iniciamos nuestra vida como artistas. Inmediatamente redactamos una convocatoria para que los estudiantes o los niños que estaban comprendidos en las diferentes edades de los talleres que íbamos a impartir matricularan para ellos, ¿no? Y una vez que tuvimos ya la confirmación de casi todos los estudiantes que más o menos queríamos, hicimos una convocatoria a todos los niños y alumnos, conjuntamente con sus padres, a que nos acompañaran acá a las aulas para hacer una limpieza general de las mismas, ¿no? Nos reunimos el grupo de estudiantes y alumnos y fue un día muy lindo de trabajo conjunto, y ese día comenzamos a tejer esta labor profesoral, ¿no? Vinimos para estas aulas acá, todavía falta mucho por crearle las condiciones de electricidad, hay que arreglar un poco las ventanas, el piso, el techo. No tenemos mobiliario actualmente para trabajar. Cada alumno se le pidió que trajera sus propios recursos, como las banquetas, como los caballetes. En un inicio comenzó un grupo grande, como de 12 o 15 niños, que venían con sus padres, y nos gustó mucho porque los padres supieron desde un inicio en qué iba el taller, qué es lo que hacían. Había niños pequeños de 10 o 11 años que después los pasamos al taller anterior, ¿no? Que estaba dando Juan Carlos y Raidel, que nos parece que era un taller más propio para ellos porque eran muy pequeños todavía, tenían 11 años, y a esa edad no es bueno matarle esa creatividad. Porque, bueno, mi papá me había hablado de que Juan Carlos se le había ocurrido crear un taller para enseñar a los niños a dibujar, pintar y crear esas cosas. Entonces, bueno, le dije que está bien, que me gustaría estar. Yo a la niña le vi algo peculiar. Yo me ponía a trabajar y ella mucho tiempo estaba ahí al lado mío y yo observaba mucho lo que yo hacía. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de trabajar,
me di cuenta de algunas cuestiones así muy elementales, como los trazos, algunos rasgos, y que le gustaba particularizar en algunos detalles. Yo la vi que ella se mantenía pendiente, observaba algunas cuestiones ya dentro de lo que yo estaba haciendo, y pues después, cuando ella trabajaba aparte, independientemente que haya sido una cuestión creativa, pero siempre tenía algún elemento de referencia y se fijaba y le vi esa inclinación que fue después mejorando ella misma, por supuesto, sin darse cuenta, muy intuitivamente. Y a partir de ahí pues yo dije, bueno, estoy casi seguro de que tiene esa cualidad, de que tiene esa posibilidad, y bueno, vamos a trabajar en función de esto un poco ya más en serio, ¿no? Bueno, eso trabaja de mi mamá. Ella desde chiquito todas las personas que me conocían me inculcaron este camino de la pintura, que era bonito. Y yo desde pequeño también tenía noción de lo que era la pintura y me gustó. Y ya, a través de mi mamá, bien. Bueno, él en la casa dibujaba. Y cuando iba a la clínica también se ponía a dibujar, y las compañeras mías de trabajo me decían que no lo dejara pasar el tiempo, que lo pusiera con algún profesor para que se desarrollara en la pintura. Mi mamá me invitó a asistir a sus clases de pintura para en un futuro yo poder ser la profesión que más me gusta. Bueno, desde pequeño todos los niños siempre hacen sus carabaticos, por decirlo de alguna forma. Pero realmente mi niño empezó a dibujar así. Tendría 7, 8 años aproximadamente. Y entonces pasó el tiempo y un día comenzó de una revista a hacer un dibujo. Y entonces me llamó mucho la atención aquel dibujo que estaba haciendo. Y yo dije, ay, mira, qué bien. Y ahí fue donde realmente me di cuenta que que tenía habilidades, vamos a decirlo, para pintar, y comencé llevándolo a un taller de la Casa de la Cultura. Yo me enteré del taller de formación, entre las convocatorias que pusieron en la puerta del museo, para el proyecto Tercer Paraíso, cuando vino Miguel Ángel a hacer las cosas con los niños. Yo participé en ese proyecto. Desde que aprendió a coger un lápiz en la mano. Nos dimos cuenta que hacía dibujos, y lo que más le gustaba dibujar era tractores. Y entonces ya empecé a llevarlos de preescolar, me lo aceptaron en la Casa de la Cultura y estuvo allí recibiendo talleres con Rosy bastante tiempo, porque bueno, por problemas de enfermedad y eso mía no pudo seguir, pero después él siguió practicando, él siguió haciendo sus dibujos y siempre con ese deseo de estar en alguna escuela. Yo supe del taller porque mi mamá iba caminando por el Pinar y vio un cartel y me lo dijo. Me di cuenta que a Bárbara le gustaba dibujar desde chiquita, sobre todo cuando comenzó en la primaria. Le gustaba hacer dibujos de los muñequitos que veía, de las cosas que veía en el televisor, y a medida que fue pasando el tiempo le gustó dibujar más y yo la ayudaba en darle papel, lápiz y cosas para que ella dibujara. Cuando comenzamos la clase, lo primero que hacemos es revisar la tarea. Cada uno tiene que exponer el trabajo que trajo de su casa, es decir, lo expone delante de los demás le hacen preguntas, yo como profesor le hago preguntas, y esto también los va enseñando a que pierdan ese miedo escénico a veces que traen de la casa, que tienen normalmente las personas, de expresarse delante de los demás, y los ayuda también a que ellos mismos se den cuenta
el por qué hacen las cosas en los trabajos creativos. Es decir, siempre hay un porqué cuando uno hace un trabajo creativo. Y entonces también los ayuda a utilizar elementos diferentes que no son los mismos que ellos traían ya de su casa. Yo a veces le ponía algún tipo de motivación para el trabajo creativo, otras veces trayendo trabajos que ellos se ponían en su casa, otros trabajos que se les ocurrían, es decir, algunos ejercicios de la misma clase que hacíamos y lo repetían en sus casas, muy bueno porque los ayuda a desarrollar las habilidades que deberían adquirir para este trabajo, porque en el aula, en el poquito tiempo que tenemos de 3 horas los sábados, no podían desarrollar bien esas habilidades. Yo pensaba aprender a dibujar y, bueno, dibujar un poco mejor de lo que dibujaba antes. A ver, cuando yo supe del proyecto, de las ideas que tenía el proyecto Farmacia con este módulo de aprendizaje ya para con los niños, me sentí muy bien, muy contento. Y hice todo lo posible inmediatamente por contactar y por ver con las personas del proyecto. Siempre tuve la expectativa de que fuese a ir mejorando poco a poco. Y en honor a la verdad, pues me siento bien con eso. Yo creía que iban a aprender claroscuro, lo esencial de la pintura. Para mí ha sido lo mejor, que él ha aprendido bastante. Él no tenía base, él pintaba, pero la base que tenía que tener, él no la tenía, porque no tenía los conocimientos. Y yo veo que se ha desarrollado bastante bien. Aprender a hacer retratos, tomar paisajes, las texturas y esas cosas. Las expectativas era un poco moldearle esa pintura que él hacía, o sea, porque él pintaba muñequitos, Spiderman, cosas así de esas fantasías de niños, pero la expectativa era moldearle el conocimiento, moldearle la manera en que él debía pintar, y esas expectativas se han cumplido. Yo me entré en el taller con la idea de prepararme para hacer en futuro para las pruebas para entrar en San Alejandro y de aprender qué es lo que yo quería. Siempre tuve la expectativa de que aprendiera más, ¿no? que se superara, que hiciera mejor sus dibujos. Creo que sí, que lo ha logrado, que ha logrado superar las expectativas. Me parece que está mejor que lo que yo esperaba. La expectativa que tenía era aprender a dibujar rostros, manos, que son lo que no sé hacer. Porque, a ver, yo sé dibujar fijándome, pero no así con técnica. Cuando comenzó el taller ella tenía bastantes dificultades, pero a medida que ha ido avanzando el taller se ve que ella ha ido mejorando, ha ido perfeccionando bastante la forma y poniendo en práctica todo lo que ha aprendido aquí. Ha sido muy gratificante para nosotros como profesor ver cómo los estudiantes han evolucionado. Teníamos estudiantes que comenzaron casi de cero y terminaron casi con un nivel parejo. Incluso los que empezaron un poquito más atrás ya están más al parejo de los demás, y ya terminamos los últimos ejercicios, introdujimos los valores, el claroscuro, y vemos cómo ya son capaces de enfrentarse a un modelo con una luz directa, son capaces de representar los valores del claroscuro, aún todavía con muchas deficiencias que tienen que ir puliendo, porque fue el primer ejercicio que le pusimos en ese sentido. Estoy muy contento con el resultado y hemos hecho ya un equipo de amigos, no es solamente profesor-alumno, sino amigos con todos los padres. Hemos hecho actividades fuera del taller, fuimos al Jardín Botánico, se divirtieron mucho por allá, allí también tuvimos que analizar la tarea, los niños aprendieron cosas de la naturaleza, aprendieron a conocer diferentes plantas, se bañaron en el río, disfrutaron muchísimo, es decir, fue un día de paseo inolvidable y de clases. Y esperamos poder seguir haciendo este tipo de actividades con ellos, no solamente quedarnos con las clases del taller, es decir, todo lo que al alumno le haga falta para su trabajo creativo y para su vida artística, aquel que decida continuar siendo artista. Desde que comenzamos a impartir las clases hubo una cosa muy curiosa siempre,
en el aula, ¿no? Cuando entramos la primera vez a la derecha, detrás de la puerta, en la esquina superior, al lado de un closet, habían unos pequeños animalitos dormitando, ¿no? Eran pequeñas ranas que estaban ahí desde mucho antes de que nosotros llegáramos, y nos llamó mucho la atención porque en principio eran 2, después eran 3, después eran 4, y así fueron creciendo en número hasta llegar a un número de 7 ranas en una ocasión. Y el aula comenzó a tener un poco de fama dentro de los otros talleres porque los niños venían para ver las ranas y empezaron, ¿no?, que el aula de las ranas, y desde un comienzo, cuando Juan Carlos nos convocó, le pusimos al taller de dibujo preparatoria 1, pero siempre queríamos ponerle un nombre y nos pareció que el nombre de las ranas era el ideal, a partir de estos animalitos que estaban en el aula ya cuando nosotros llegamos y que nos iban indicando increíblemente, sin saberlo apenas, ¿no? Nos iban indicando la cantidad de alumnos que iban asistiendo a las clases regularmente. A veces habían 4, eran 4 alumnos, a veces eran 5 alumnos, 7 alumnos, y muchas veces eran 2, pero eran 2 alumnos que faltaban. Un poco cogimos esto como un símbolo del aula, ¿no? Y ya era una costumbre llegar a la clase y mirar a ver cuántas ranas habían. Bueno, el nombre del taller que le pusieron las ranas me parece muy bien, porque bueno, en el aula siempre hay ranas y casi siempre coinciden con los muchachos que van, siempre coinciden. Hubo una vez que solo hubo una. El nombre que le pusieron al taller, las ranas, me gustó mucho, porque todo empezó como un juego y al final terminó siendo realidad. Desde el principio nosotros le pusimos al taller las ranas porque la cantidad de ranas que había decía cuántos alumnos iban a venir, y desde ese momento se fue adaptando a esa manera de saber cuántos alumnos iban a venir y así sucesivamente hasta ahora. El nombre que le pusieron al taller, las ranas, me parece un poco creativo, ¿no? Porque desde un principio, cuando empezamos en el taller, daba la posibilidad de que las mismas ranas que habían en la pared eran la misma cantidad que asistíamos al encuentro. Y habían veces que la misma cantidad que había en la pared eran los que faltaban al encuentro. Entonces se creó como una especie de misterio con las ranas y decidimos ponerle las ranas así. Muy interesante el nombre. Creo que el nombre del taller está bien, pero me hubiese gustado más las ranas mangas. Este es el primer curso, yo me siento muy contento con los alumnos. Al final quedaron un grupito de 7 alumnos y finalmente ya vamos quedando 6 alumnos. Kevin, Alejandro, Litz, Barbarita, Pedro Luis y Sandiel. Yo le agradezco a todos ellos infinitamente el haber venido, el haber aceptado el reto de estar aquí. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de poder enseñarles lo poco que sé. La niña está contenta, le parece bien. Ahora mismo ella se diluye en algunas otras terminaciones, que si artista, que si orfebre, que si diseñadora. Y entonces, pero bueno, por ahí está la cuestión. Es un entramado dentro de las artes y ya veremos qué ocurre. Pero lo fundamental es que se sienta bien trabajando. Yo quiero ser joyera o artesana. Quisiera ser pintor, ya. No, otra cosa, no. Pintor. Que veo que eso mismo del claroscuro, los mismos objetos, las mismas figuras que él hace, ya logra un poco más las figuras, o sea, reflejar distintos, digamos, de alguna forma, estados de ánimos, ¿no? En las caras cuando las dibuja, y eso sí veo que lo ha logrado.
la figura humana la hace mucho mejor. Que lo veo en los dibujos que tiene en la casa también, que lo hace. O sea que se ha cumplido. Sí, tiene inclinaciones musicales precisamente ahí en la Casa de la Cultura, en la compañía Ileira Wo de Margarita Esquivel, que es la directora. Él ha estado allí en el departamento de música con el instructor Franly, y donde él toca el bongo y se ha presentado en varias actividades que ha hecho la compañía tocando el bongo. También me gusta la música, pero me gusta más la pintura que la música. Sí, yo creo que sí, ha evolucionado bastante y él está muy contento, muy feliz con el proyecto. De hecho, ya no tiene las aspiraciones que tenía de irse para San Alejandro. Sí, a él le gusta mucho la electrónica desde chiquito. Yo pienso que sí, que puede vincularlo. Le gusta mucho la arquitectura también, a él le gusta mucho dibujar edificios y sobre todo cómo se hace la instalación eléctrica, es lo que más le gusta a él de eso. Y a la par, con la plástica, puede hacer las dos. Pues yo pienso que sí, que él tiene capacidad para lograrlo los dos. Voy a estudiar electricidad y así puedo combinar la electricidad con el arte y pueden salir cosas increíbles, ¿no? No lo creo, no la veo con ese fin, pero de todas maneras eso le sirve para muchas cosas, no solo para ser artista. Me parece que estando preparada para eso puede desempeñar otras actividades que no tienen que ver nada con la pintura, porque puede ser diseño, puede ser arquitectura, puede ser otras cosas que esto es como una base para todo eso. A ver, yo quiero ser guía turista, pero también quiero ser como pasatiempo así, ser mangaka. Yo le agradezco mucho a mi amigo Juan Carlos el haber tenido la maravillosa idea de este proyecto artístico pedagógico, porque regresé de nuevo a mi labor profesoral, y que una labor la cual un poco en mis inicios de estudios artísticos, tenía un poco de temor enfrentarme a ella, pero una vez que comencé en la escuela en el año 1997, me resultó parte de mi vida, me resultó muy interesante, porque uno no solo enseña a los alumnos, uno aprende mucho de los estudiantes, aprende mucho de los jóvenes, y esto es una labor de intercambio, es decir, conocimiento se intercambia entre profesor y alumno. En el taller he aprendido varias cosas, como dibujar, dar claroscuro, luces y sombras, y me siento bien porque, no sé, me caen bien todos los muchachos, hice nuevos amigos. Yo me he sentido bien en el taller. Aquí he tenido amistades. Mi profesor no lo cambiaría por ningún otro. Es algo, no sé cómo decir. Yo pienso que el taller es divertido y de muy buen aprendizaje, porque el que asistiera a este taller pudiera aprender muchas cosas sobre la profesión del arte. Bueno, yo pienso que usted puede seguir adelante, puede ampliar más sus aulas, sus talleres, la matrícula, los que vienen a aprender aquí de las artes, y tiene un futuro bonito. Sí, creo que el taller me ha ayudado mucho. El proyecto no es tan solo el hecho de dibujar y ya, el proyecto es otra cosa, el proyecto es más amplio, es un modo general de aprendizaje desde la interpretación del trabajo, desde la realización técnica, práctica. Es una posibilidad que tienen ellos de aumentar, de enriquecer su diapasón cognitivo, y a partir de ahí pues proyectarse de otra manera, ya con un trabajo un poco más pensado, con otras características, participar en exposiciones que lógicamente van con relación a su edad, y eso los motiva. El proyecto es eso, una iniciación, una motivación, una fuente de posibilidades inmensas que ojalá y se mantenga, ojalá que el proyecto crezca más, ojalá y cuente con el apoyo de instituciones y se involucren más con esto, y que el proyecto llegue a formar parte de un nivel medio y de más allá. Ojalá y esa sea la idea. Me siento contento, hay muy buenos profesores. Tengo la suerte, y me siento muy contento también por eso, de que quien fue profesor mío en un momento en la academia, en nivel medio de dibujo, pues sea ahora profesor de ella. Y entonces pues creo que el proyecto va teniendo ya frutos, no muy distante de cuando su comienzo,
y ojalá y sea en beneficio de muchos más niños, va a ser en beneficio de la provincia, va a ser en beneficio del arte en sentido general. Bueno, el proyecto de farmacia yo lo veo buenísimo. ¿Para qué? Los muchachos tienen cómo desarrollar sus habilidades. A los dos nos parece muy bien, muy bueno el proyecto y no queremos salir de este proyecto. Espero poder seguir trabajando en el taller de dibujo mientras las fuerzas y la salud me acompañen. Espero poder seguir aportando un poquito de mis conocimientos. Espero poder seguir aprendiendo de los estudiantes, tanto como ellos aprenden de mí. Espero poder seguir apoyando a todos estos niños que ahora tienen el sueño que una vez yo tuve y que otros grandes artistas y profesores me enseñaron y me guiaron para que los cumpliera. Espero seguir apoyándolos en todo para que se conviertan en un futuro en grandes artistas. Y si no son grandes artistas, al menos que desde su profesión aprendan a comprender y a entender este maravilloso mundo de las artes plásticas y de las artes visuales en sentido general.